Le invito a que usted abra su Biblia en la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 3. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor allí desde el versículo 3, perdón, desde el versículo 9 hasta el versículo 13. Dice así la palabra de nuestro Dios. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de día y de noche con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Mas el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Oremos por esta palabra de nuestro Señor. Padre, te damos gracias por el privilegio enorme que tenemos de abrir esta tu palabra en esta mañana. Pedimos que tú bendigas, Señor Dios, nuestras vidas. Al tu Espíritu Santo, Señor, aplicar esta palabra tuya a nuestro corazón. Queremos pedirte, Padre Celestial, que abras nuestro corazón más y más para que podamos recibirla, Señor, como tierra fértil. Pedimos que al igual que tus apóstoles sea abierto nuestro entendimiento, sea iluminado nuestro entendimiento, para que podamos comprender esta tu palabra de la mejor manera y que dé fruto, Señor, para tu gloria, para la bendición de otras personas, tanto como también para la nuestra. Pedimos todo esto en el santo nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. El título del sermón de esta mañana es Crecer y Esperar. Hay áreas siempre tanto en la vida como en la vida personal como en otros ámbitos de la vida en que son dos principios que deben ser aplicados, se debe trabajar porque ambas cosas son necesarias, tanto crecer como también esperar, porque crecer forma parte o integra esto de estar esperando. Ambas cosas van juntas. Nadie crece si no espera también parte de ese crecimiento. Y nadie puede esperar crecimiento si no trabaja esperando ver el fruto de su trabajo. Entonces, en esta mañana quiero hablar especialmente de un momento muy particular en la vida de la iglesia en Tesalónica y del ministerio del apóstol Pablo con ellos, con los cristianos convertidos de los ídolos, del paganismo al Señor Jesucristo. Por lo tanto, lo que quiero decir es que podamos salir de esta mañana habiendo aprendido una gran verdad para todo cristiano. Tenga muchos años en el Señor o tenga pocos, o tenga poco tiempo o aún pocas semanas. Todos tenemos que crecer en la fe y todos tenemos que esperar ver el fruto también de ese crecimiento. Todos, sin excepción, tenemos que crecer en la fe y tenemos que esperar ver el fruto
también de ese crecimiento y la obra de Dios en nosotros. Pero hay algunas áreas en particular a las cuales el apóstol Pablo se va a referir en su carta a los tesalonicenses, que son quizás áreas claves en ese momento de su vida y también lo sean para nosotros. En primer lugar es la doctrina y el carácter, es decir, el conocimiento de la doctrina cristiana y el carácter cristiano deben ser áreas en las cuales tenemos que crecer y también debemos esperar ver el fruto de nuestro trabajo y el trabajo de Dios allí. Dice el versículo 9, por lo cual, dice el apóstol Pablo, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. Mas el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Esta pregunta que se hace el apóstol Pablo, ¿qué acción de gracias podemos dar a Dios? Es una pregunta retórica que se le está haciendo él mismo. Pablo de alguna manera se halla tan agradecido a Dios, está tan inundado su alma de agradecimiento, de gratitud a Dios por la conversión de los tesalonicenses, que de esta manera, haciéndose esta pregunta, él muestra su incapacidad humana de poder dar gracias, de agradecer a Dios de alguna manera adecuada por todo el trabajo tan tremendo que el Espíritu Santo hizo en poder al venir sobre la vida de los tesalonicenses. Es importante, muy importante remarcar que el apóstol Pablo estuvo con los tesalonicenses tan solo 21 días. Tan solo 3 semanas, y si a eso le agregamos el momento de encuentro en que él estuvo con los tesalonicenses, fueron tan solamente 3 cultos, 3 reuniones, 3 sábados consecutivos. El apóstol Pablo estuvo con ellos. Sin embargo, las bendiciones tan tremendas que ellos recibieron en aquel momento no solamente bendijeron la vida de los tesalonicenses, sino también la vida de Pablo y su equipo, porque él mismo lo reconoce aquí. ¿Qué acción de gracia podemos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos nosotros a causa de ustedes? Es decir, es tan grande lo que el apóstol Pablo ha visto que Dios ha hecho en la vida de los tesalonicenses, que hay un gozo enorme, tanto en él como en el equipo misionero que le está acompañando. Solamente 3 semanas el apóstol Pablo estuvo allí con ellos, 3 reuniones, solamente 3 sábados. Tuvo que abandonarles muy a su pesar. Él tuvo que dejar Tesalónica, un detalle que muchas veces nos pasa desapercibido. Uno cree quizás que Pablo estuvo muchos días con ellos, pero en realidad Pablo estuvo en Tesalónica solamente 21 días, 3 semanas. Y el libro de los Hechos nos muestra, en el capítulo 17, nos muestra algunos detalles de la tremenda persecución espiritual que se desató al estar el apóstol Pablo allí compartiendo el evangelio. Saquemos aplicaciones para nuestra vida, en nuestros ministerios. En general, Pablo va a Tesalónica con su equipo misionero, allí son pocas personas, y una tremenda guerra espiritual se despliega delante de él al empezar él a hablar del Señor Jesucristo. Dije alguna vez aquí en algún mensaje que está en nuestra página de la iglesia, habla de Jesucristo y habrá reacciones. Y eso fue lo que ocurrió con el apóstol Pablo. Él llegó a Tesalónica allí, capítulo 17 del libro de los Hechos.
describe brevemente los momentos en que él estuvo con los tesalonicenses evangelizándoles. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Versículo 2, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, 3 semanas, 3 sábados seguidos, discutió con ellos. Escuche bien, declarando y exponiendo por medio de él las escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Se dedicó durante 3 semanas a hablar del Señor Jesucristo. Y algunos de ellos, dice el versículo 4, creyeron, algunos. Y se juntaron con Pablo, con Silas, de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Aquí viene el problema. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron. Mire todo lo que pasó allí. Asaltaron la casa de Jasón. Procuraron sacarlos al pueblo, obviamente para apedrearlos. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. Gritaron, estos que están trastornando el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos ellos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús. Y alborotaron al pueblo. Las autoridades de la ciudad oyeron estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron, e inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Por razones de seguridad personal, para cuidarles la vida, los hermanos, los convertidos, entendieron que mejor sacamos a Pablo y a su compañero de aquí, porque esto termina mal. Acá la turba asalta la casa, los meten presos, mienten, hacen intervenir al Estado. Una verdadera guerra espiritual se desató contra ellos durante estas 3 semanas. Pero el gran corazón pastoral de Pablo lamenta muchísimo el tan corto tiempo que ha tenido, que ha podido estar con ellos. Sin embargo, en la carta que él les escribe menciona estos 4 grandes frutos que hubo en estos 21 días. Y marco y remarco estos 21 días porque no solamente es la obra del Espíritu Santo en ellos, sino también la respuesta de parte de ellos a la obra que el Espíritu Santo hizo en ellos. 21 días de evangelización, 3 reuniones solamente con ellos, una tremenda guerra espiritual. Sin embargo, allí hubo conversiones genuinas. Estos aquí no levantaban la manito ni llenaban una tarjeta. Hubo conversión, hubo fe, hubo servicio y hubo esperanza. 4 grandes frutos de los cuales Pablo se gozaba aún en el poco tiempo en el que estuvo con ellos. En el capítulo 1, versículos 9 y 10. Es grande la obra y muchos dan testimonio de lo que ha sucedido allí. Dice el versículo 9 del capítulo 1, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Conversión de los ídolos que abandonaron y se deshicieron para entregarse solamente al Señor Jesucristo. Fe sola y únicamente en su salvación por medio del único Dios vivo y verdadero. Esperanza
en la segunda venida del Señor Jesucristo. Esto aprendieron mejor en 21 días de lo que aprenden muchos con tantos libros. El Espíritu Santo mismo fue su maestro a través del ministerio de Pablo. Conversión, fe, servicio y también esperanza en la segunda venida del Señor. 4 grandes frutos en solo 21 días. Mas para el apóstol Pablo esto no es suficiente. Pablo sabe que para sostenerse en la vida cristiana hay que trabajar y aprender mucho más de estas cosas. Son importantes, fundamentales para la vida de todo el cristiano. Pero hay mucho más. Se debe completar, dice el apóstol Pablo, lo que falta a vuestra fe. Entre ellos hay algunos que dudan acerca del día, el tiempo de la segunda venida del Señor Jesucristo. Hay otros que tienen dudas, temores, inquietudes acerca de los que han muerto en el Señor Jesucristo, aquellos creyentes que ya han partido, que habían creído en el Señor Jesucristo y que habían muerto. ¿Qué será de ellos? ¿Qué pasará cuando el Señor Jesucristo regrese? ¿Dónde están ahora? Hay problemas dentro de la congregación. Allí hay algunos que son débiles en la fe, otros son ociosos, es decir, una palabra delicada para decir vagos. Vagos. Algunos estaban allí diciendo, bueno, si el Señor Jesucristo va a venir pronto, ¿para qué ir a buscar trabajo? Comamos en la casa de nuestro hermano. Pero el problema es que la segunda venida del Señor Jesucristo no se producía y estos seguían yendo a la casa de los hermanos, viviendo a expensa de los hermanos. Algunos ociosos, otros con dudas, otros son débiles. Y hay otros que se rebelan, no reconocen a los, no me gusta la palabra líderes, no reconocen a los que están presidiendo, los que están dirigiendo el grupo, la congregación, a pesar de la persecución y de los problemas que tienen. Hay algunos allí que no los reconocen. Difícil dirigir un grupo que se ha convertido al Señor Jesucristo, que están recibiendo persecución, tienen luchas de afuera y luchas de adentro. Por eso es que el apóstol Pablo dice que aquí él está orando de día y de noche, dice el versículo 10 del capítulo 3, con gran insistencia para dos grandes propósitos. El primero es volverle a ver. Él quiere volver a estar personalmente con ellos. Y el segundo es completar lo que falta a la fe de ellos. Es decir, edificar en una mayor profundidad a los débiles, a los ociosos, a los que están en rebeldía, a los que tienen dudas. Si pudiésemos colocarlo de otra manera, dos grandes propósitos tiene el apóstol Pablo aquí. No sabemos si el primero, que es verle nuevamente, el Señor Jesucristo le ha concedido. No sabemos si él volvió a ver a los tesalonicenses. Pero sí sabemos que se ocupó, aunque sea por carta, de edificarles en la fe en todo esto que a ellos le faltaba. Es importante para el apóstol Pablo que mientras se aguarda la segunda venida del Señor Jesucristo, haya una mayor profundidad en el conocimiento de la fe. No es suficiente conocer 3 o 4 cosas, aunque sean fundamentales. Es necesario profundizar en la fe. Doctrinas deben ser conocidas,
Porque las doctrinas son como las columnas que sostienen un edificio. Saber qué va a ocurrir en el momento de la muerte es fundamental para la vida del creyente. Saber dónde irá después que abandone este mundo es fundamental para el creyente. Le habrá de sostener no solo en la persecución religiosa como esta que están enfrentando, sino también en múltiples momentos de la vida. Y Pablo dice que en primer lugar la doctrina, la enseñanza cristiana de la fe es necesario conocerla, aprenderla, incorporarla a la vida. Pero también Pablo dice que hace falta aquí un crecimiento del carácter cristiano, un crecimiento de la ética cristiana. Algunos son débiles, necesitan crecer, fortalecerse. Otros son vagos, son ociosos. Su ética no es muy buena, no es muy correcta. Se afianzan en una doctrina para vivir a expensas de sus hermanos y necesitan ellos cambiar de modo de vivir, cambiar de conducta, de ética. Su ética cristiana deja mucho que desear. Los que tienen dudas también deben ser edificados y lo hace a través de estas cartas como vamos a estar viendo. Por tanto, conocer el carácter cristiano, la doctrina cristiana y crecer en el carácter cristiano es fundamental mientras se espera la segunda venida. Hemos comenzado el mes de diciembre, ya comenzamos con todos los festejos y con los anuncios y los preparativos para quizá la fiesta cristiana que no tiene ninguna mención en la Biblia. En ningún lugar de la Escritura usted encontrará que hay que celebrar Navidad. Menos con el arbolito y el gordito vestido de rojo. Con las pompitas, está todo muy bonito. Los regalitos, está todo lindo. Pero todo eso es pagano. ¿Quiere regalarle algo a alguien por Navidad? Está bien. No hay ningún problema, pero sepamos y tengamos en claro que en ningún lugar de la Escritura usted encontrará que se celebra Navidad. Hay más celebraciones por Navidad que por la resurrección del Señor Jesucristo, por la que somos salvos. A la gente le gusta festejar, preparar el festejo. Hasta se le miente a los niños. Y después se le pregunta al pastor cómo hacer para arreglarla. Con el asunto de los reyes, con el arbolito y todo lo demás. Debemos nosotros también como ellos, no importa si tenemos muchos años en el Señor o pocas semanas, aprender doctrinas fundamentales de la palabra de Dios de una manera profunda. Por lo menos cada cristiano debería saber quién es Dios. Uno dirá, pastor, yo ya lo sé. Usted sabe que Dios es su Salvador, que Jesucristo es su Salvador. Pero me refiero a profundizar quién es Dios Padre, quién es Jesucristo, su obra, su relación con Dios Padre y con Dios Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo y su ministerio y su obra? ¿Qué es el arrepentimiento, la elección del cristiano? ¿Qué es la iglesia? Para muchos de este tiempo, en los últimos años, la iglesia es un pedazo de madera, una plataforma con un montón de cantantes arriba, un predicador y muchos instrumentos. Eso no es la iglesia. ¿Me entiende? Más de uno y muchos que están escuchando esto deberían profundizar
Esto no es la iglesia. Este es el modelito que les enseñaron para venderles discos. La iglesia no es una plataforma con músicos y un predicador. Debemos profundizar qué es la iglesia, qué es la Santa Cena, qué nos diferencia la cena nuestra de la misa. Muchos van ahora con el ecumenismo de moda a participar con los católicos de lo que toda nuestra vida hemos enseñado. Es una herejía. Nuestra Santa Cena no tiene nada que ver con la misa católica. Y debemos conocer esto. Tenemos amigos católicos, amamos a nuestros amigos católicos, amamos a nuestros familiares católicos, pero no debemos participar de un ecumenismo que nos lleva a la herejía, a la negación de verdades bíblicas. Todo el mundo se prepara para Navidad. Nosotros nos preparamos para la segunda venida del Señor Jesucristo. Navidad la conocemos. La Navidad la tenemos dentro de nuestro corazón y se llama Jesucristo. Las doctrinas deben ser aprendidas. No es suficiente con saber 4 o 5 cosas. Es necesario edificar nuestra vida en el conocimiento de la fe de manera profunda. No tiene que ir a un seminario. Tiene que asistir a su iglesia, a las reuniones de oración, de estudio bíblico, a los talleres que se dan. Y aprender en profundidad cuál es nuestra fe. Pero también, de la misma manera que ellos, y aunque tengamos muchos años en el Señor, también debemos crecer, debemos madurar en nuestra fe, en nuestro carácter cristiano. Debemos madurar en nuestro carácter cristiano. El problema aquí, solamente algunos de los que se mencionan son la desobediencia o la rebeldía de algunos, la falta de ética cristiana de otros, las dudas de otros en la fe con respecto al futuro, a la segunda venida, a pesar de que se les había enseñado. Crecer en la fe, terminar con un estado de inmadurez, también es necesario para esperar la segunda venida del Señor Jesucristo. Y mientras le esperamos, le servimos, le adoramos. Este es un problema desde siempre en la vida de la iglesia. A los corintios Pablo le tuvo que decir y describir distintas clases aparentemente de cristianos, carnales y espirituales. Preguntarle qué clase de cristianos son. Llenos de dones del Espíritu Santo, pero también repletos de divisiones dentro de la iglesia. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefás. Inmaduros. A los hebreos, debiendo ser ya maestros, están tomando todavía leche. Este es un problema viejo en la vida de la iglesia. ¿Usted sabe por qué con la reforma religiosa de Lutero en primer lugar y de Calvino en segundo lugar en lo que es Ginebra, Suiza, dio lugar a los catecismos? Tenemos cierta aversión a la palabra, pero en griego significa instrucción. ¿Sabe por qué surgieron los catecismos? Porque con la reforma religiosa, Martín Lutero recorría las capillas y resulta que los sacerdotes no sabían ni los 10 mandamientos. Se lo voy a repetir porque forma parte de nuestra historia también.
Se tuvo que confeccionar los primeros catecismos porque los sacerdotes de esa época no conocían ni los 10 mandamientos. Con 4 o 5 cosas no arreglamos. Servimos la misa, tiramos un poco de incienso. Ya está. Los criticamos a ellos, pero también hoy, dentro de la vida de la crisis que hay dentro de la iglesia evangélica. Muchos agarran la Biblia en lugar de incienso, pero dicen cualquier cosa. Y enseñan cualquier cosa. Y resulta que los hermanos, a pesar de no tener 21 días en el Señor y de haber sido bien evangelizados, necesitan crecer en el conocimiento de su fe. Y también necesitan crecer en el carácter cristiano. No es posible actitudes que se tienen muchas veces dentro de la vida de la iglesia, no aquí. Pero muchas veces existe esto. Personas que no trabajan. Yo me tomo de la mano de las promesas del Señor. Muy bien, agarré el Clarín. No, dicen que Clarín miente, pero agarrá otro diario si querés. Pero salí todos los días a buscar trabajo. El apóstol Pablo trabajó entre los tesalonicenses mientras les evangelizaba día y noche. Él dice que oraba día y noche y también dice que trabajaba día y noche. Y utiliza una palabrita allí que significa trabajo arduo, penoso. Es decir, se rompió el lomo, como dicen aquí. Trabajando para no ser carga y evangelizarles a ellos. Un ejemplo de ética cristiana. Cuidado con la aplicación que hacemos de la palabra del Señor. Mientras esperamos la segunda venida del Señor Jesucristo, los tesalonicenses nos enseñan y esta falta de completar la fe, que hay dos áreas de nuestra vida espiritual que debemos trabajar. Una es crecer en el conocimiento de las doctrinas de la palabra del Señor. Y por el otro lado también debemos crecer, madurar en nuestra propia fe. Fíjese allí en el capítulo 5, Pablo les edifica por medio de la palabra, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. 21 días ya se están peleando. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Mire, si usted amonesta a los ociosos, ¿sabe lo que hace el ocioso? Se va de la iglesia. Esa es la espiritualidad que tiene. Se va de la iglesia. ¿A qué iglesia se va? A la que está a 4 cuadros. Se va a la otra. O a la que tiene 1000 miembros. A nadie le importa. Hay tanta gente. Pero el propósito no es que cambie de iglesia. El propósito es que cambie de ética. Que cambie de conducta. Que deje de ser un vago. Que trabaje y sostenga su propia familia. Su propia fe. Estamos en una crisis hoy. Pero eso no significa que estas verdades no tengan que aplicarse. No dice que los pastores tienen que estar permanentemente haciendo esto, sino también, hermanos, unos a otros. Amonestéis a los... También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. No es cuestión de darles con un palo
sino sostenerlo. Porque ese tampoco se tiene que ir de la iglesia, ese tiene que quedarse también. Porque juntos tenemos que marchar y esperar la segunda venida del Señor. Y ser paciente, dice la palabra allí, absolutamente para con todos. Por tanto, todos nosotros, todos juntos, tengamos 21 días o un mes de creyente o tengamos muchos años en el Señor, permanentemente tenemos que profundizar en el conocimiento de las doctrinas de la palabra del Señor. Siempre va a aprender algo nuevo. Se va a maravillar. Y por el otro lado también tenemos que mejorar, crecer en nuestro carácter cristiano. Todos conocemos nuestras debilidades, no todos son ociosos, no todos son débiles, ¿eh? No todos tienen dudas, pero algunos son coléricos, otros son polvoritas, ¿eh? Enseguida nos enojamos, veo algunas sonrisas ya. Todos sabemos, ¿eh? Algunos son depresivos, pero debemos mejorar en el carácter. Todos, ir creciendo. Y no se crece en el carácter si no hay confrontación. No se crece en el carácter si no hay confrontación con situaciones que nos permiten ver que realmente hemos cambiado, que no somos más los mismos. El ocioso ahora trabaja, el de poco ánimo ahora tiene ánimo vigoroso, el débil es fuerte, el depresivo ya puede avanzar solo y el de poco ánimo quizá nos sorprenda trayéndonos una palabra y sosteniéndonos a nosotros. Espíritu de cuerpo. Espíritu de cuerpo. Esto es lo que necesitamos. Amados, uno se sorprende de los cambios que Dios hace en uno. Amados, debemos profundizar en la doctrina del Señor, en nuestro estudio de la palabra del Señor. Pero también debemos crecer en nuestro carácter cristiano. Debemos crecer en nuestro carácter cristiano y pedir la ayuda de Dios también para eso. En segundo lugar, hay otras dos áreas que mientras esperamos la segunda venida del Señor, mucho más importante para nosotros que cualquier tipo de celebración que haya en esta etapa, en este tiempo, es el amor que debemos tener y la santidad que debemos practicar. Amor y santidad también son dos áreas de la vida que deben estar presentes y que deben desarrollarse, en las cuales tenemos que crecer y también tenemos que esperar ver el fruto del trabajo del Señor y nuestro allí en esas áreas. Dice el versículo 12 y 13, el apóstol Pablo: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que seáis afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Pablo reconoce aquí que aunque él no pueda ir quizás de vuelta a ver su rostro, a visitarle nuevamente en Tesalónica, Dios tiene todo el poder. Dios mismo tiene todo el poder para hacerles crecer y abundar. Llamo su atención a esos dos verbos, crecer y abundar. En primer lugar, en amor. Este crecer y abundar son dos palabras que describen un rebosar, algo que se sale de su cauce. No es tener mucho, no es derramar alguna lágrima, sino que hay un amor dentro mismo del cristiano. Dice el apóstol Pablo que
rebalsa su vida, no puede ser contenido dentro de sí. Por lo tanto, va a manifestarse de alguna manera. Y hay dos direcciones en las cuales el amor cristiano, que el apóstol Pablo dice, ora y pide que Dios les haga, Dios mismo los haga crecer, abundar de esta manera. Dos direcciones. En primer lugar, los hermanos, crecer en el amor para con los hermanos, unos para con otros. Dice allí el versículo 12, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Es decir, en el marco mismo de la iglesia, del cuerpo de Cristo, sean débiles, sean fuertes, sean ociosos, tengan dudas. Son nuestros hermanos. Y por ser mi hermano o mi hermana, yo debo amarle y debo tener este amor que me rebalsa por él. Santiago escribe de este amor. Juan escribe de este amor. En forma práctica, en los bienes materiales. ¿Cómo puede morar el amor de Dios en mí si teniendo bienes de este mundo no los comparto con mi hermano que no los tiene? Debemos crecer, dice, por la obra de Dios. Abundar, rebosar, rebalsar de nuestro corazón en amor en dos direcciones. La primera de ellas es con los hermanos en la fe, los hermanos en la iglesia, de la iglesia local o de otras iglesias. Pero también en segundo lugar, la segunda dimensión es que el amor del cristiano debe rebosar por amor al prójimo. No importa si viene a la iglesia o no. No importa si es creyente. El amor cristiano debe rebalsar su vida y debe mostrarse, debe hacerse evidente. Esta es la clase de amor que Pablo pide a Dios, que Dios mismo, llamo su atención a esto, él pide que sea Dios mismo. Dios mismo. No va a ser porque alguien le imponga las manos, ni porque venga y el pastor le imponga las manos o porque ayune 40 días. Dios tiene poder para hacer que en nosotros haya este amor. El amor es fruto del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en mí, pues yo debo tener este amor. La diferencia, el problema es que muchas veces son los grados de amor que existe en uno y otro cristiano. Algunos tienen un amor limitado, mientras que otros tienen un amor que desborda su corazón. Y no miden sus horas, sus bienes, sus tiempos, sus días por hacer algo por el otro. Sea mi hermano o sea alguien del otro lado del mundo, lo amo. Lleva en sí la imagen de Dios. Y aun cuando esté caído en medio de una ciudad o en el corazón de la selva, tengo amor para con ellos. Y por eso hago lo que hago. No todos entienden esto. No siempre se alcanza a comprender este amor. Este es el amor del apóstol Pablo. No importa si tiene que salir de noche, tirarse de arriba de un muro, si tiene que ir en cadenas a Roma, si tiene que soportar 40 azotes menos uno, él sigue adelante, proclamando del amor de Cristo. Ay de mí, decía él, si no predico el evangelio. Gálatas capítulo 6, en el versículo 10.
El apóstol Pablo habla allí del amor que debe ser dado y tenido principalmente a la familia de la fe. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Mateo capítulo 5, versículo 43. Nos habla también del amor que debe estar presente en la vida del cristiano. Dice Jesús en el versículo 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Si saludan a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacéis también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dos dimensiones del amor que tiene que existir, que tiene que estar presente y que tiene que expresarse de manera práctica, tanto a nuestros hermanos como a los que no lo son en la fe, pero también son creación de Dios. Pero también en segundo lugar, Pablo dice que debemos crecer en santidad. Debemos crecer en santidad para que en la venida del Señor Jesucristo nos encuentre en la vida personal como debemos estar. Sin santidad nadie verá al Señor. Dice allí la palabra del Señor, como también lo hacemos, dice el versículo 12, nosotros para con vosotros, para que seáis afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. En el mismo ejercicio del amor, Dios va a ir afirmando estos propósitos internos y deseos. La palabra afirmar aquí no solo tiene de parte de Dios en el corazón del cristiano, no solo tiene que ver con las emociones, tiene que ver con todo el alma, tiene que ver con los sentimientos y también con la voluntad. El Señor, mientras va afirmando, profundizando su trabajo en el corazón del cristiano, hace que seamos menos inclinados a la tentación, a la mundanalidad, a doblar nuestras rodillas ante el pecado y que seamos más afirmados, no solamente a hacer su voluntad, sino también a experimentar, a buscar la obra santificadora del Espíritu Santo en nosotros. Esto significa el afirmar de Dios en nuestro corazón. Pablo no va a estar con ellos. Yo no voy a estar con ustedes enseñándoles estas palabras todos los días. Ningún pastor estará las 24 horas del día. Internet no va a ayudarle. No cambiemos a Dios por internet, por Facebook, por todas las páginas que usted quiera, ni siquiera por la misma nuestra de la iglesia. Dios es el que va a hacer la obra en nuestro corazón. Dios es el que va a afirmar nuestro corazón para que nuestra tendencia vaya pasando de un lado hacia el otro. ¿Me entienden? Tenemos debilidades.
Todos sabemos cuáles son. Pero tenemos por sobre todo a Dios para que nos ayude a salir de aquí y llegar aquí. Esta es la verdadera vida victoriosa. La que puede decir, de aquí pasé aquí. Aquí viví en derrota años. Pero mis rodillas delante de Dios, dobladas día tras día, mis lágrimas delante de Dios día tras día, diciendo, cámbiame, renuévame, transfórmame. No soy lo que debo ser. Y puedo ser mucho mejor de lo que hoy soy. Solamente visítame. Visítame. Es el poder de Dios afirmando nuestros corazones. Y Pablo dice, yo no sé si podré volver a verles. Lo pido. Pero también pido que Dios mismo afirme sus corazones. A los débiles, los ociosos, los que dudan, todos, sin excepción, porque la vida debe continuar todos los días. Y aun cuando tengamos que abandonarla y morir, llegará el día de la segunda venida del Señor Jesucristo y tendremos que ser dignos, vivos o muertos, resucitados de estar delante de su presencia. Y la santidad se vive aquí, no en la tumba. ¿Se da cuenta por qué nos sirven las misas por los difuntos? El muerto, muerto está. No se puede hacer más nada. Si se convierte aquí, no después de haber en la tumba, después de haberse muerto. Si se santifica aquí, no en la tumba. No hay purgatorio, eso es una tontería. Pastor, ¿usa palabras fuertes? Sí, porque fuertes son las tonterías que le enseñan a la gente. Para después salir un día y decir, nos equivocamos, no existe más limbo. Y todos los que creyeron en el limbo antes, el niño se fue al limbo. La persona se fue al limbo. Bueno, no piense más. No se fue al limbo. Me hace acordar a alguno de los nuestros. No use pantalón la dama. Después un buen día en la madre patria cambian la teología. ¿Pueden usar pantalones? Ah, sí, los 45 años que estuvimos usando y agarrando el cuello a la hermana para que no se ponga un pantalón. Ah, bueno, no importa, pero nuestros teólogos ya decidieron. Entonces tenemos un Vaticano. Debemos conocer las Escrituras, no lo que dicen los hombres. Debemos crecer en nuestro carácter cristiano. Debemos crecer en amor. Y por todas las cosas también debemos crecer en santidad, esperando la segunda venida del Señor Jesucristo. La que será visible, audible, repentina, terrible, de la cual el día y la hora nadie sabe. No gastemos más dinero, nadie sabe, ahora Ingel no sabe. Los brujos que escriben libritos que se venden en los kioscos escribiendo tonterías no saben nada. No saben ni cuándo será la hora, ni siquiera conocen a Jesucristo. La Escritura enseña con claridad, pero acerca del día y la hora, solo el Padre sabe, ni los ángeles.
¿Cómo podemos pretender nosotros escribir libros, revistas, ensayos terribles, larguísimos, con grandes cálculos de la historia que Gog y Magog y que dice la Escritura? Ni los ángeles saben, pero lo que sí sabemos es que será repentina, visible, audible, todo ojo le verá y será terrible. Y muchos lamentarán ese día, muchos. Segunda de Pedro, capítulo 9, con esto termino. Capítulo 3, perdón, versículos 10 al 12, dice la palabra del Señor: esperando y apresurando para la venida del día, perdón, 11, del 10, perdón. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No lo sabe. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. La segunda venida del Señor será terrible. La gente busca las pompitas coloradas para adornar el arbolito de Navidad, cuando en realidad debemos trabajar en nuestra propia vida de santidad. El día del Señor vendrá, y cuando ese día llegue, será terrible para algunos y glorioso para otros. Los cristianos no deben temer, deben levantar sus ojos para cuando llegue ese día y esperarlo y anhelarlo mientras trabajamos. Como dice el apóstol Pablo, completando lo que falta a nuestra fe en el conocimiento de las Escrituras, creciendo en nuestro carácter, amando a hermanos y al prójimo, y también santificando nuestra vida. Sé que todos celebraremos Navidad y no hay nada malo en eso. Celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y no es contrario al espíritu de la Escritura. Pero lo que no debemos dejar de hacer es que aunque celebremos Navidad, recordar que quien nació para morir. Que el niño que nace en Navidad nace para morir en la cruz y derramar su sangre por nosotros, por nuestros pecados. Y que así como un día vino como Salvador, un día volverá como juez. Millones celebrarán la Navidad del Salvador, pero desconocen que un día el Salvador volverá también como juez. Y para ese día nosotros nos preparamos, siendo salvos, para encontrarnos con Él. Debemos prestar atención a estas palabras de Pablo a los tesalonicenses. Pocos días, 21. Solamente quizás 3 reuniones particulares con ellos. Muchos ni siquiera tienen en años la fe que tenían ellos.
Pero a nosotros nos compete seguir el mismo ejemplo de ellos, solicitado por Pablo. Crecer y esperar. Crecer en nuestra fe, en nuestro carácter, en el conocimiento de lo que Dios ha dicho para nosotros. Y como ellos esperar a su Hijo Jesucristo. Así como vino hace 2000 años, así volverá, visiblemente. Nosotros le esperamos. Amén.